posterior que tiene una carilla articular para el fémur. Recuerdan que el fémur tenía una carilla, que decíamos carilla rotuliana. Bueno, obviamente la rótula va a tener una carilla articular para el fémur. Y esa es su cara posterior. ¿Sí? Bueno, nada más. De rótula no hay nada más para decir. Es un huesito muy, muy sencillo. Vamos a los dos huesos más importantes que tenemos hoy, que es la tibia y el peroné, también conocido como fíbula, pero sepan que no lo utilizamos acá en Argentina ese término. Sabemos que obviamente son dos huesos largos, lo que es importante recordar cuál es externo y cuál es interno, ¿sí? El peroné tiene una ubicación externa, lateral. En tanto la tibia tiene una ubicación interna, medial. No se olviden, por favor, esos nombres de medial y lateral, porque en los exámenes casi siempre, raro que le pongan externo o interno. Siempre se habla más de lateral y medial, así que eso téngalo bien presente. Bueno, la tibia es un hueso, como podemos ver, muy, muy diferente, ¿sí? La tibia es un hueso grueso, fuerte, que soporta gran parte del peso del cuerpo. En tanto, el peroné, fíjense que es un huesito delgado, destinado principalmente a la inserción de músculos. Tengan presente que el peroné no forma parte de la articulación de la rodilla, por ejemplo. Así que ahí pueden ver la importancia de uno y de otro. Comenzamos entonces con la tibia, epífisis superior. Agrandamos la imagen. Ahí está. Muy bien. En la epífisis superior, lo primero que tenemos que nombrar son los dos cóndilos, ¿sí? La tibia tiene cóndilos. El fémur tenía cóndilos. Bueno, la tibia tiene cóndilos. Tenemos un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Algo importante que estos cóndilos, en esta vista superior se puede apreciar mucho mejor, estos cóndilos presentan, como ven ahí, estas dos carillas, ahí las marcamos, estas dos carillas articulares que articulan con los cóndilos femorales. Entonces, los cóndilos femorales articulan con los cóndilos de la tibia. Lo que lo tiene que los de la tibia no son tan como redondeados, ¿sí? Sino que presentan como estas superficies articulares. Y si hablamos de qué tipo de articulación es, esta va a ser la articulación femorotibial. Tengo cóndilos por todos lados. Obviamente que es una condilia. Como tengo cóndilos de un lado y cóndilos del otro, voy a decir que es una bicondilia. Y algunos textos de anatomía, como hay dos cóndilos del fémur y dos cóndilos de la tibia, dice que es una bicondilia doble. Bicondilia doble, porque en realidad hay 4 cóndilos. Eso no está en todos los textos. Hay textos de anatomía que hablan de bicondilia. Y hay textos de anatomía que dice bicondilia doble. Las dos cosas, obviamente, son correctas. Lo que nunca digan es condilia o condilartrosis así a secas. Siempre digan, por lo menos digan bicondilia. Si dicen bicondilia doble, creo que es mejor, es lo más correcto. Muy bien. Tenemos que ver que el cóndilo lateral, ahí se los marqué con esta liñita celeste, el cóndilo lateral presenta aparte una carilla articular para el peroné. Esa va a ser la articulación tibio-peronea superior. Entre los cóndilos, ahí lo marcamos, entre los cóndilos tenemos lo que llamamos la eminencia intercondilia. Eminencia intercondilia, abajo la marcamos acá. Ahí. Esa es la eminencia intercondilia, formada por dos pequeños tubérculos. Eminencia intercondilia con dos pequeños tubérculos. Algo importante es lo que pasa por delante y por detrás. Por eso me gusta esta vista superior. Por delante de esta eminencia intercondilia, esta zona que tenemos aquí, se llama área intercondilia anterior. Y la tengo que recordar sí o sí, porque ahí se va a insertar el ligamento cruzado anterior de la rodilla, en los archifamosos ligamentos cruzados de la rodilla. Área intercondilia anterior, ¿ven? Está por delante de la eminencia intercondilia. Y por detrás lo mismo. Esto que le estoy señalando acá va a ser el área intercondilia posterior para el ligamento cruzado posterior. Obviamente cuando hablamos ahora de rodilla lo vamos a volver a nombrar.
pero recordar dónde están estas áreas intercondilias, por delante y por detrás de la eminencia intercondilia, que es esto. ¿Sí? Acá, ahí marcamos área intercondilia anterior. Y nos quedaría para terminar algo que ya conocemos, que es la tuberosidad de la tibia, donde se inserta el ligamento rotuliano o tendón rotuliano. Eso es entonces la epífisis superior. No se olviden de los cóndilos, no se olviden de esa eminencia intercondilia y esas dos superficies, área intercondilia anterior y posterior, para la inserción respectivamente de los ligamentos cruzados. ¿Sí? Sáquenle fotito a esto que yo les pongo colores, porque es más didáctico para estudiar. Después cuando uno lo repasa, bueno, yo siempre marcaba todo, mis apuntes, los libros, está todo pintado de colores, a mí me resultaba útil. Bueno, nos vamos al cuerpo de la tibia. Como dijimos, un hueso grueso, fuerte. Va a tener 3 caras el cuerpo de la tibia. Esta es una vista anterior y veo la cara lateral y la cara medial. Obviamente atrás voy a tener la cara posterior. Esas son las 3 caras de la tibia. Lateral, medial y posterior. Un detalle importante es que la cara medial no está cubierta por músculos, por eso es un hueso que es fácilmente palpable, y hay un sector que uno lo palpa y toca bien el hueso porque por delante no hay ningún músculo que lo cubra. Esa es la cara medial. Entre las dos caras hay un borde bien marcado, que es el borde anterior, que algunos textos lo llaman cresta tibial. Que pueden palparlo, si ustedes se tocan la pierna en este momento, lo pueden palpar fácilmente. Ese es el borde anterior o cresta tibial. Como les dije, como la cara medial no está cubierta por músculos, por eso un golpe duele tanto. Vieron que popularmente a la tibia la gente le dice canilla o canela, ¿no? Creo que algo así es en portugués. Por eso los futbolistas se ponen lo que se llama las canilleras, protegiendo la zona, porque una patada accidentalmente en la tibia, patear directamente un hueso es terriblemente doloroso. Por eso es uno de los huesos que más frecuentemente se fractura, a pesar que vemos la tibia, un hueso que parece grueso, fuerte, por esa ubicación subcutánea que tiene, es uno de los huesos que van a observar así en una guardia que con frecuencia se fractura también. Muy bien, lo damos vuelta. Nos vamos a la vista posterior. Un detalle importante. Momento, me olvidé de esto que ya sabemos. Recuerden que teníamos los 3 tendoncitos de la pata de ganso. Los 3 tendoncitos de la pata de ganso. ¿Que dónde estaban? Y eran, decíamos, medial a la tuberosidad, o sea, la cara medial de la tibia, ¿sí? Medial a la tuberosidad, bueno, cara medial del cuerpo de la tibia. No se olviden, como ya habíamos mencionado, los 3 tendones de la pata de ganso. El sartorio, el grácil y el semitendinoso. La cara posterior, como dijimos, en la cara posterior un solo detalle para recordar es esta línea que vemos, esta línea, que es la línea del sóleo, que es uno de los músculos que tenemos ahí en la cara posterior de la pierna. Obviamente allí se va a insertar. Línea del sóleo, obviamente para el músculo sóleo. Nos vamos ahora a la epífisis inferior. Ahí tenemos una saliencia muy marcada, una saliencia muy marcada, que es el maléolo medial o maléolo interno, que es lo que uno toca a cada lado del tobillo. Cuando uno toca el tobillo, ya sea por fuera, por dentro, lo que uno toca, ese relieve, son los maléolos. Bueno, este es el maléolo medial. Ahí lo marcamos, ¿sí? Y luego tenemos carillas articulares. ¿Con quién va a articular la tibia en su epífisis inferior? Bueno, en el maléolo tengo una carilla articular, como podemos ver, y hay otra carilla articular inferior. Estas 2 carillas, ¿con quién van a articular? Con el hueso del tarso que forma la articulación del tobillo y se llama astrágalo. Si yo les pongo acá en la imagen, ahí lo ven, ¿ven? Esto lo vemos la semana que viene. Esto es una vista posterior, ¿sí? Fíjense, este es el talón. Bueno, este es el astrágalo, ¿ven? Ahí está articulando con la tibia. Tiene una carilla en el maléolo y ahí otra carilla articular inferior. Ahí, ¿ven? Ahí.
Entonces, 2 carillas para el astrágalo. Y una carilla para el peroné. Ahí tenemos la llamada escotadura peronea, y esa va a ser la articulación tibio-peronea inferior. ¿Sí? Eso es todo tibia. ¿Alguna duda, alguna cosita? ¿Repito algo? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿El borde anterior también es conocido como cresta? Sí, cresta tibial. Borde Ok. anterior o cresta tibial. No están todos los textos, ¿eh? Ok, gracias, profe. Siempre hago Profe, esas aclaraciones porque yo acá no lo veo, pero... sí. Y tiene es bien palpable, ¿eh? Creo que le pega el nombre de cresta porque es algo que sobresale. Profe, ¿puede volver a la imagen que está la pata de ganso, por favor? Gracias. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos al... Profe, disculpe. Sí. La cara articular inferior de la tibia y la cara articular maleolar es la que se va a articular con el astrágalo, ¿cierto? Claro, esas dos son para... Sí, tanto esto. ¿Ves? Es esta acá, mira, ahí la ves, ¿ves? Esta es la inferior y esta es la maleolar. Las dos son para el astrágalo. Forma parte de la articulación que se llama tibio peronea astragalina, la del tobillo, lo vemos la semana que viene. La escotadura peronea, obviamente, solo para peroné. Bueno, nos queda entonces el peroné, como dijimos, un huesito, sabemos que es un hueso largo, un hueso delgado, destinado principalmente a la inserción de músculos. Se usa mucho como no forma parte de la articulación de la rodilla, se usa mucho el cuerpo del peroné para hacer injertos óseos. Eso lo van a ver en su momento. Yo recuerdo una cirugía que vi una vez que quedé impactada. Un hombre que había tenido un accidente en moto y se había fracturado la mandíbula en varios pedazos. Era imposible reconstruirla. Y bueno, con el cuerpo del peroné lo cortaron en 3 partes, uniéndolo, le reconstruyeron la mandíbula con el peroné. Eso ya lo van a ver en su momento, pero se utiliza para injertos óseos, solamente el cuerpito, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos para decir? Bueno, muy poco. En la epífisis superior tenemos la cabeza del peroné, tenemos la cabeza, el cuello. En la cabeza del peroné, recuerdan, era la inserción distal del bíceps. ¿Recuerdan el bíceps femoral? La cabeza larga, la cabeza corta, distalmente se unían y decíamos se insertaban en la cabeza del peroné. Tenemos cabeza y cuello. Acá les marqué en rojo, el peroné tiene una carilla articular, esta liñita en rojo que les acá es la carilla articular para la tibia. Articulación entonces tibio-peronea superior. Nada más de epífisis superior. La cabeza donde se inserta el bíceps, el cuellito, nada para decir, y la carilla articular para la tibia. Del cuerpo tiene 3 caras, pero no tenemos nada especial para aclarar. Una cara lateral, cara medial y posterior, igual que la tibia, cara lateral, medial y posterior. Y en la epífisis inferior, bueno, teníamos el otro maléolo, miren, acá tenemos el maléolo medial, ¿ven? Que corresponde a la tibia. Bueno, el peroné tiene, ahí lo marcamos, el maléolo lateral. El maléolo lateral. Y tiene una carilla articular, me está señalando esta flechita, ahí se la remarqué en violeta, ven que dice carilla articular maleolar, bueno, para el astrágalo. Esa es una articulación compleja que hay que ver, la articulación de tobillo tiene 6 superficies articulares. Entonces, en la epífisis inferior, el maléolo lateral y la carilla articular para el astrágalo. Nada más. Con eso terminamos entonces la parte ósea. Bueno, como les decía, por la ubicación subcutánea que tiene la tibia, es uno de los huesos largos que más se fractura. Como les dije, la cara medial no está protegida por ningún músculo, simplemente tiene la grasita y la piel. Es una de las fracturas expuestas, sabe que las fracturas expuestas era la que perfora la piel, ¿sí?
Y es muy frecuente que haya una fractura en conjunto de tibia y peroné. Y una fractura que a veces se puede observar, una inversión excesiva es cuando, bueno, me tuerzo el pie, que a veces se puede ver en chicas que, bueno, habitualmente no usan tacos altos y, bueno, tienen un casamiento, se ponen unos tacos excesivamente altos, bajan un cordón de la vereda, se les tuerce el pie y si es muy brusca la inversión, pueden, como ver acá, puede fracturarse el peroné. ¿Se imaginan lo que duele, no? Profe, ¿esa fractura es sí o sí quirúrgica, la de inversión excesiva? Habitualmente sí, porque como el peroné es un huesito medio débil, lo más común es que sea quirúrgica. Tiene que ser una fractura muy, muy lineal. Si está como ves que está como mucho diente, quedó, generalmente es quirúrgico. Acá tienen en esta placa, miren, ahí se ve la fractura, ¿ven? Miren, ahí está la fractura de la tibia, fractura del peroné. Obviamente esto con un yeso no se corrige. Y ahí tienen estas placas con estos tornillos, que esto se deja, ¿sí? Pues esto queda dentro, no se ve nada. Esto queda por dentro, porque si no el hueso, imagínense que la tibia soporta gran parte del peso del cuerpo. Entonces con esto queda una fractura estabilizada. Profe, yo fracturé la tibia y el peroné cuando tenía 13 años Sí. y no necesité hacer una cirugía. Y porque tenías 13 años. Si me lo fracturo yo, que tengo unos cuantos más, no, obviamente todo depende de el hueso, o sea, obviamente la edad que se tiene. Todavía pensá que vos estabas en edad de crecimiento, ese hueso todavía iba a seguir creciendo. Yo generalmente lo que hablo es siempre de adultos, nunca voy a meterme. No es lo mismo una fractura en un chico, que ese hueso va a crecer, en huesos que obviamente uno sabe que tiene esa medida y quedan así. Es muy distinto. La recuperación que tiene una fractura en un chico no es la que tiene un adulto, ni casi un anciano como yo. O sea, nada que ver. ¿Hasta cuántos años no se necesita operar? No, tanto no sé, yo no soy traumatóloga, no sé, tanto yo no te puedo decir. Con tanto Igual también detalle, depende no, de la fractura, pero, ¿no, profesora? Pero todo depende del tipo de fractura. Obviamente, si es una fractura que el hueso se hizo tipo astillas, obviamente a veces es un chico, hay que operarlo igual. Pero si son fracturas así lineales, habitualmente los chicos no se opera. No te puedo hablar tanto de edades porque ya no es mi tema. Profe, ¿y estas plaquitas se retiran o se dejan de No, esto se deja. No, esto se deja. Esto ya queda así para siempre. Las que se retiran a veces se ponen lo que se llaman tutores externos, algo que vos ves que tiene, que a veces medio como que impresiona, que uno ve por fuera de la pierna. Eso sí se retira después. Esto no. Esto ya queda así. Profe, ¿de qué material que es hecha esas Esto placas? es todo metálico. Esto es todo metálico. Muy bien. Bueno, y llegamos a lo más importante que tenemos en la clase de hoy, que es la articulación de la rodilla, ¿sí? Este complejo articular de la rodilla. Siempre que hablamos de complejo es porque no es una articulación única. Esta que habíamos hablado, la articulación, la más importante, es la articulación femorotibial, que como se van a interponer, se van a interponer los discos, esos discos que van a ser los meniscos, la llamamos femoromenisco-tibial. Como les había mencionado ya, es una bicondilia y el nombre más exacto sería decirle bicondilia doble porque tenemos 2 cóndilos por un lado y 2 cóndilos por el otro. La femoropatelar o femororotuliana, esa es una trocleartrosis. La carilla del fémur, que decíamos carilla rotuliana, tiene forma de tróclea. Ahora, si pensamos en los movimientos que yo hago con la rodilla principalmente lo que hace es flexión y extensión. No tiene los movimientos que hacían todas las condilias, ¿sí? No tengo aducción, abducción. Entonces, en conjunto, les pongo acá, desde el punto de vista mecánico, en conjunto es una trocleartrosis o un gínglimo, como les quieran decir. Ahora, por superficies articulares, obviamente, tengo 4 cóndilos, tengo que decir que es una condilia, no tengo dudas, pero funcionalmente no lo es, porque lo que tiene
La articulación de la rodilla hace flexión-extensión y tiene una ligera lateralidad, y ahí se acabaron los movimientos. Entonces, siempre lean bien las preguntas. Desde el punto de vista anatómico, bárbaro, esto es una bicondilia. Pero si tenemos en cuenta la funcionalidad, es una trocleartrosis o gínglimo. Fíjense que, por favor, subrayado con colores, el peroné no forma parte del complejo articular, ¿eh? Eso es un error frecuente. Porque enseguida meten bueno, el fémur, la tibia y el peroné. No, señor, el fémur, la tibia y la rótula. Nunca el peroné. Bueno, superficies articulares. La articulación femoropatelar o femororotuliana, muy fácil. La cara posterior de la rótula, la cara posterior de la rótula, con la carilla articular, la carilla rotuliana que tiene el fémur. Recuerden que esa es la que tiene la formita de tróclea. La carilla rotuliana del fémur es la que tiene forma de tróclea. Esta, dijimos, es una trocleartrosis o gínglimo. La rótula, por un lado, lo que le brinda a la verdadera articulación de la rodilla es la femorotibial. La rótula lo que le brinda es protección. Fíjense, cuando nosotros nos ponemos de rodillas, lo que toca en el suelo es la rótula, entonces está protegiendo la articulación principal. Y por otro lado, disminuye un poco la tensión, la sobrecarga de ese músculo tan poderoso que es el cuádriceps. Imagínense que al caminar constantemente estamos usando ese músculo, entonces, bueno, la rótula sirve también un poco para alivianarle un poco la tarea al cuádriceps, ¿sí? Bueno, superficies articulares. En esta imagen podemos ver bien, en esta vista posterior se ve mejor. Ahí tenemos, bien, ahí vemos los cóndilos femorales articulando con los cóndilos tibiales. Recuerden que los cóndilos tibiales presentaban esas carillas articulares para los cóndilos femorales. ¿Sí? Acá volvemos a ver todo el complejo articular. Entonces ahí vemos la femororotuliana y la femorotibial. El peroné no forma parte del complejo de la rodilla. Profe, Sí. ¿puede botar la pantalla, la primera articulación? Está. Más una, por favor. Gracias. Pronto. Pronto, profe, gracias. No, de nada. Muy bien. Bueno, los meniscos. Los meniscos. Los meniscos son, ya sabemos, son fibrocartílagos, es cartílago fibroso. Están apoyados sobre la tibia, Están apoyaditos sobre esas superficies articulares que tenían los cóndilos tibiales. La función principal, ahí se las puse, aumenta la profundidad de las superficies articulares, porque los cóndilos femorales son bien redonditos, grandotes. En cambio, los cóndilos tibiales tienen esas carillas articulares que son medio lisas, medio planitas, ¿sí? Entonces, esa es la función de los meniscos. Aumenta la profundidad de la superficie articular y por otro lado la articulación trabaja mejor, porque es una especie como de almohadillita que se interpone entre las superficies articulares y está bueno. Tengan presente que los meniscos van a estar unidos entre sí por este ligamentito, por ese ligamentito que tenemos ahí, que se llama ligamento transverso. Ese ligamentito me va a unir, me une los dos meniscos entre sí en el sector anterior, el ligamento transverso, que es ese que vemos ahí. Un detalle que les pueden preguntar, ¿qué formita tiene cada menisco? ¿Qué formita tiene cada menisco? Bueno, el menisco lateral se dice que tiene forma de letra O. El menisco lateral tiene forma de letra O. Y el menisco medial tiene la forma de una letra C, pero vista desde atrás. ¿Ven que parece una letra C? Entonces decimos una letra C invertida. Entonces, el menisco lateral, forma de letra O. El menisco medial, forma de letra C, decimos invertida. Ahí vemos en la imagen, ¿sí? Pero recuerden, ¿cuál es la ubicación? Están sobre las carillas articulares de los cóndilos tibiales. Bueno, esto es lo que ya les dije. Ese es el ligamentito transverso.
que une los meniscos, y la formita es lo que les comenté recién. Profe, Sí. disculpe, ¿puede tener fractura del menisco? El menisco sí, sé que puede tener fractura parcial, fractura total, sé que también es quirúrgico. Sí, 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 los meniscos también pueden romperse, sí. Así, gracias. Eso, cualquier cosa, aprovechen el día de repaso, que está el kinesiólogo, el licenciado Fortunato, que él está bien embebido, trabaja con traumatólogos, él está bien embebido en el tema, así que todas las dudas que tengan, aprovechen ahí, al que le interesa. Que está, bueno. Yo soy dermatóloga, así que nada, estoy un poco alejada de todo esto. ¿Mm? Bueno. ¿Profe? ¿Puedo seguir? Bueno, los medios de unión, obviamente, articulaciones sinoviales, ¿sí? Articulaciones sinoviales, o sea que tienen cápsula, y tenemos ligamentos. O sea, acá esto hay que saberlo bien, ¿eh? Esto es muy tomado. Tenemos ligamento anterior, ligamento posterior, ligamentos laterales y los archifamosos ligamentos cruzados. Esos son entonces todos los medios de unión que tiene este complejo articular. Comenzamos entonces con el ligamento anterior. ¿Cómo está formado el ligamento anterior? Y para eso me gusta esta imagen. El ligamento anterior lo va a formar el ligamento rotuliano, que ya conocemos, habíamos dicho que iba, ¿recuerdan? Este era el vértice de la rótula, esta era la tuberosidad, ¿sí? Ahí está el ligamento rotuliano. Y después, esto que tenemos, antiguamente se le decía alas, bueno, ahora le cambiaron el nombre y lo llaman retináculos, ¿sí? Que son expansiones tendinosas de los músculos vastos del cuádriceps, y se llaman retináculos rotulianos. Esta imagen está muy clarita. Esos son los retináculos, eso es el ligamento rotuliano. En conjunto a los tres elementos se lo llama ligamento anterior. Veo que titila el chat. Recuerden que yo el chat no lo veo cuando estoy dando la clase. Cualquier cosa, si la pregunta es para mí, me la hacen en forma oral. Si es algo entre ustedes, no hay problema. Profesora. Sí. Sobre la cápsula, ¿algo para decirnos? O sea, la cápsula está formada por todos estos- La cápsula ya sabemos, o sea, uno ya a esta altura ya sabemos lo que es la cápsula de todas las articulaciones, ¿sí? Sí, pero digo algo en particular. Sabemos que en particular tengo que conocer bien todos los ligamentos que las refuerzan. Ya sabemos que todas las sinoviales tienen cápsula, que la cápsula era la prolongación del periósteo de un hueso que se unía con el periósteo del otro hueso, y tengo que conocer en detalle los ligamentos, ¿sí? Los ligamentos que refuerzan esta cápsula, que son muy preguntados. Entonces, por favor, ligamento rotuliano no es sinónimo de ligamento anterior, que ese es un error frecuente. El ligamento anterior es el rotuliano más estos retináculos. Retináculos, como les puse acá, son estas expansiones tendinosas. Fíjense que ahí estamos viendo los bastos, ¿ven? Ahí veo el tendón de los bastos. Bueno, es como una dependencia de ellos, ¿ven? Son expansiones tendinosas de los bastos del cuádriceps. Por eso el ligamento anterior no es sinónimo de ligamento rotuliano, que es un error que suelen meter la pata también. Profe, esos ligamentos retináculos rotulianos, tanto externos como internos, son los que denominan aletas rotulianas. Claro, ese es el nombre antiguo, entre comillas. Sí, sí, exactamente. Yo lo estudié con ese nombre. Gracias, profe. Nos vamos al ligamento posterior. El ligamento posterior está formado por dos ligamentos. Uno se llama popliteo oblicuo y el otro se llama popliteo arqueado. Ligamento posterior conformado por dos ligamentos. Popliteo oblicuo, popliteo arqueado. Pregunta de examen. El ligamento popliteo oblicuo, ¿de qué músculo es dependencia? Y acá en esta imagen me gusta porque se ve muy bien. Fíjense, del semimembranoso. Membranoso, ¿sí? Perdón. Membranoso. La ¿no?
semimembranoso. Fíjense acá en esta imagen. Este tendoncito que vemos acá es el tendón del semimembranoso. Y fíjense que ¿ven? Es una dependencia, es una misma expansión del tendón del semimembranoso. Si estuviéramos en una clase práctica y tuviéramos la articulación de la rodilla en la mano, el ejercicio que uno hacía era tiraba de este tendoncito suavemente y uno veía cómo se movía este ligamento. O sea, no me quedaban dudas que era una dependencia del mismo, ¿sí? Eso remárquenlo bien. ¿De quién es dependencia el ligamento popliteo oblicuo? Del semimembranoso. Esa fue una pregunta del Choice el año pasado. Y después tenemos el popliteo arqueado. Arqueado porque justamente, fíjense como dice acá en esta imagen, hace un arquito, se arquea sobre este pequeño músculo que tenemos en la región posterior, que es el músculo popliteo. Entonces el arqueado, yo igual le puse acá en este cuadrito, así le sacan una foto y ya lo tienen ahí todo junto. Entonces, arqueado porque se arquea sobre el músculo popliteo. El oblicuo, obviamente, porque tiene una disposición oblicua, pero ahí lo más importante es de quién dependencia. Recuerden que depende del semimembranoso. Estos dos ligamentos conforman entonces el ligamento posterior. ¿Estamos? Bien sabidos, chicos, los ligamentos de la articulación de la rodilla, háganme caso. Vamos a los ligamentos laterales o colaterales, es lo mismo, laterales o colaterales. Fíjense, acá estamos viendo, está el peroné, o sea que este va a ser el ligamento lateral externo o colateral peroneo. ¿De dónde a dónde va? Y bueno, ¿y esto qué es? Obviamente, el cóndilo lateral. Cóndilo lateral. ¿Y a dónde va? A la cabeza del peroné. Ahí se ve bárbaro en esta imagen. Del cóndilo lateral del fémur a la cabeza del peroné. Lateral externo o colateral peroneo, como ustedes quieran. El otro ligamento, el lateral interno o colateral tibial, va desde el cóndilo medial del fémur. ¿Ven? Cóndilo medial del fémur a la tibia. Va bastante cerquita de lo que es la tuberosidad. Esos son los ligamentos laterales, como yo les puse acá abajo, impiden el movimiento de lateralidad. Yo necesito, o sea, la rodilla tiene dos funciones opuestas. Cuando yo estoy caminando, corriendo, necesito esa movilidad, necesito esa flexoextensión. Pero cuando estoy de pie, necesito que mi rodilla esté firme. De ahí la importancia de los ligamentos que vamos a ver ahora, que son los ligamentos cruzados, ¿sí? Y los ligamentos laterales, que impiden este movimiento de lateralidad. O sea, son dos funciones completamente opuestas. Cuando yo estoy de pie, necesito que mi rodilla esté bien firme, que no se me flexione. Y todo lo contrario cuando estoy caminando o corriendo. Profe, ¿no se va del epicóndilo? ¿Cómo? Se va del cóndilo, no de epicóndilo. No, pero epicóndilo, cuando se habla de fémur, no se utiliza. Epicóndilo se utiliza en el número. Gracias. Los epicóndilos en número, no en fémur. Estos son los ligamentos laterales o colaterales, que también es frecuentemente, ¿sí? El desgarro o que se rompan, sobre todo en las actividades deportivas. Uno siempre tiene, bueno, ruptura de los ligamentos cruzados, ¿sí? Muy famoso, pero también los ligamentos laterales, ¿sí? Es relativamente frecuente que se lesionen también. Llegamos a los ligamentos cruzados, entonces. Estos ligamentos están dentro de la articulación. Acá no son refuerzos de la cápsula. Los ligamentos cruzados están dentro de la articulación. Son intraarticulares. Cruzados porque fíjense que parece una letra X. Y son también, fíjense, se los puse acá en grande. Son intraarticulares y son extrasinoviales también. O sea, no van a estar recubiertos por la membrana sinovial. Están dentro de la articulación, pero no están recubiertos por la membrana sinovial. ¿De dónde a dónde van? Eso sépanlo bien. Recuerdan que habíamos hablado de las áreas intercondilias hace un ratito. Bueno, este que estamos viendo acá es el cruzado anterior. Este es el cruzado anterior.
Este va a ir del área intercondilia anterior, fácil de acordarse, cruzado anterior, área intercondilia anterior, y fíjense que se cruza y este va hacia el cóndilo externo, el cóndilo lateral del fémur. En tanto, el cruzado posterior, área intercondilia posterior, y este va al cóndilo femoral interno o medial. Bien sabido entonces de dónde a dónde va cada ligamento cruzado. Recordar que estos no son refuerzos de la cápsula, sino que están dentro de la articulación, son intraarticulares y son extrasinoviales. En esta imagen, miren, volvemos a ver los meniscos. Recuerden que los meniscos, como dijimos, están apoyaditos sobre estas carillas articulares que tenían los cóndilos tibiales. Dijimos también que los meniscos estaban unidos entre sí por este ligamentito que se llama ligamento transverso. Eso se los pueden preguntar, ¿cómo se denomina el ligamento que une los meniscos entre sí? Bueno, ese es el ligamento transverso. Lo une por el sector anterior. ¿Sí? Una imagen muy clarita para ver eso. Acá tienen los cruzados, los meniscos, los ligamentos laterales o colaterales que vimos recién. ¿Vamos? Y la función es esta. Justamente están en esa forma, así en cruz, para darle la estabilidad antero-posterior a la rodilla. El ligamento cruzado es muy importante cuando yo estoy de pie. Y necesito esa firmeza en mi rodilla. En el movimiento, si tengo la rodilla extendida, necesito que esté muy firme. Que no se me vaya ni para atrás ni para adelante cuando estoy de pie. Y esa es la función de estos ligamentos. Por eso esto que les puse acá abajo, bien remarcadito y con colores. Estabilidad antero-posterior a la rodilla, intraarticulares y extrasinoviales. ¿Sí? Profe, entonces si romper los ligamentos cruzados, no puedo ponerme de pie, ¿cierto? No, y al principio no, hasta que te operan, después podés recién empezás con muletas, por eso demora una ruptura de ligamento. Ahora vamos a ver una imagen, una ruptura de ligamentos cruzados, por eso, por ejemplo, en un deportista, por 6 meses no puede volver a la actividad. Es una de las lesiones más graves, o más tristes para un deportista, porque sabe que tiene casi todo un año perdido, pues después tiene que hacer rehabilitación. Acá tenemos una imagen cadavérica, esta es una vista posterior, ahí volvemos a ver bien los cóndilos femorales, ahí tenemos los dos meniscos, esos son los meniscos, este que ven acá es el cruzado posterior, el pequeño musculito popliteo, y ahí está el ligamento colateral peroneo o lateral, ligamento lateral o lateral externo, ¿sí? Tienen una imagen, una linda imagen cadavérica. Lo que me decían, comentaban recién, ¿sí? La rotura de los ligamentos cruzados, que puede ser así parcial o directamente completa, y ocurre cuando se hace este movimiento, cuando justamente, ¿ven? Se tuerce en dirección opuesta. Fíjense, la tibia va hacia allá, el fémur va hacia un lado, la tibia va hacia el lado opuesto. Es parecido como cuando uno retuerce un trapo de piso, similar, queda muy tirante el ligamento cruzado y se corta. Esto es lo más común, lo que lo sufren los deportistas. Uno en la actividad diaria, caminando, no nos va a pasar. Profe, ¿puede regresar a la imagen anterior, por favor? ¿La cadavérica esta? Sí, gracias. Ahí tengo una alumnita jovencita, escuchaba ahí, ¿no, Maite? Hay alguien chiquitito por ahí. Sí. Muy bien. Ahí ya tenemos más de 200 participantes en esta reunión, Bueno, todo un logro para una clase que sea optativa, así que les agradezco a todos la participación. Es el desespero por el examen. Para nosotros es un honor. Bueno, gracias. Para mí también. Está buena la clase, profe. Excelente la clase, doctora. Bueno, muchas Profe. gracias.
Profe, una preguntita. ¿Puede pasar la imagen anterior para tomar una foto? Qué pena. ¿Esta también o la anterior? La anterior. No se olviden de estas cositas que les agrego acá Gracias. por acá abajo, que son muy importantes. Profe, ¿se ve ahí el ligamento menisco-femoral? ¿Acá? Sí. Sí, Sí. sí, ese igual es un poco menos famoso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Está acá chiquitito que se ve acá. Eso ya es el ultra detalle. No quiero volverlos locos. Bueno, les decía acá, hay un signo muy popular. El que le gusta el fútbol, si presta atención, cuando sospechan alguien se golpeó la rodilla, se agarra. Generalmente cuando hay una... estoy en clase, empiezan los WhatsApp siempre. Fíjense que cuando hay una lesión grave, es típico, el futbolista no se mueve, está quieto en el suelo y no se mueve. Cuando da 14 vueltas, hace todo teatro, es porque no se lesiona nada, y eso es cierto. Bueno, si se rompen los cruzados, no se va a mover del suelo, y el médico, el traumatólogo que se acerca, lo primero que va a hacer es esto, ¿sabes? Con estas manitos pone atrás de la pierna y trata de llevar la pierna hacia adelante. Eso si la rodilla está sana, por más que yo trate de agarrar la piernita hacia adelante, no se mueve. Si está roto el cruzado anterior, la pierna se desliza hacia adelante. Si hago el movimiento opuesto, ¿ven? Pone los dos deditos sobre lo que sería la cresta tibial y le empuja hacia atrás. Si se mueve hacia atrás, está roto el cruzado posterior. Es una maniobra muy, muy popular que se llama el signo del cajón. Acá yo les muestro un pequeño... Miren cómo se mueve. ¿Ven? Esto es antes de una cirugía, fíjense. Ahí les pongo de vuelta. ¿Ven? Miren cómo viene hacia adelante Eso es imposible hacerlo, si no está roto el cruzado. ¿Ven? Ese es el signo del cajón. Muy, muy, muy popular, y el que le guste trauma, todo eso, está dentro de la semiología traumatológica. Nadie les va a preguntar esto. Esto sí se los pueden preguntar. ¿Quién irriga la articulación de la rodilla? ¿Recuerdan? ¿Quién irrigaba la articulación coxofemoral? Las circunflejas femorales, ramas de femoral profunda. Bueno, también me pueden preguntar qué arterias vascularizan la articulación de la rodilla. Voy a tener, por parte de la arteria femoral, la última ramita que da, antes de transformarse en poplitea, que es esta, la descendente de la rodilla. Eso es por parte de la femoral. Fíjense, ahí viene la arteria femoral, fíjense que ahí ya se transformó en poplitea. O sea, la última ramita, antes de transformarse en poplitea, es la descendente de la rodilla. Y las más importantes, esa es una colaboración, las más importantes son las que me va a dar la arteria poplitea, que se llaman arterias articulares, o en algunos textos un poquito más antiguos se habla de arterias geniculares, pero es más fácil decirle articulares, ¿sí? Que tenemos dos superiores, lateral y medial, y dos inferiores, lateral y medial. Esas son las arterias articulares de la poplitea. Dos superiores, lateral y medial, dos inferiores, lateral y medial. Entonces, ¿quién me irriga la articulación de rodilla? La articulación principal son las arterias articulares que nacen de la arteria poplitea. Colabora la descendente de la rodilla, que es rama de la femoral. Perdón. Escucho. Sí. ¿Hace falta no mencionar las otras arterias que participan, como de la arteria tibial y... No, porque la articulación de la rodilla no interviene ninguna más. Estamos hablando de había... la articulación de la rodilla. Porque hay alguna arteria recurrente que supuestamente a nosotros... No. Las importantes son estas. Las articulares de la poplitea y la descendente de la rodilla de la femoral. Ok, gracias. Eso es lo principal. Profe, una duda. Sí, te escucho. ¿Cuál arteria es responsable por la irrigación del ligamento cruzado? Mira, puntualmente de los ligamentos cruzados se habla de la irrigación en general. Son las arterias articulares.
Las arterias articulares son las que irrigan toda la articulación. Ahora, puntualmente, cada ligamentito que le irriga no lo vamos a ver. Son las arterias articulares de la poplitea. Una No duda se vuelvan locos con el ultra detalle. No, creo, creo que el compañero quiso preguntar cómo se alimentan los meniscos. Hay una pregunta en una de las Y clases. bueno, porque es toda una red. Fíjense que todo esto se arma. Fíjense que acá dice red articular de la rodilla. De la red articular de la rodilla. Es todo, por eso, es toda una red, esto es un enjambre. Y si vos ves una disección, ni sabés ni cuál es, te volvés loco, porque de cada una de estas salen ramitas más chiquititas. Es toda una red articular que conforman las arterias articulares de la poplitea. Punto. Profe, una duda, disculpe. Yo tocando, palpando la parte posterior de la rodilla, siento, no sé si son ligamentos, son como dos. Creo que es uno. No, si vos tocas lateral. la parte posterior de la rodilla, sí, lo que tocas es grasa, porque está todo cubierto de grasa. La rodilla la puedo tocar por el sector anterior, lateral. En la parte posterior se toca grasa nada más. Pero siento como de forma lateral, como si fuera como un tendón. Son como dos en los laterales. No, si vos tocas laterales tenés tendones. Tenés que repasar los que se insertan justamente para un lado, los que se insertan en la cabeza del peroné, los que llegan a la tuberosidad de la tibia. Si tocas a los lados, tocas tendones musculares. Son los que forman la límite de la poplitea, lo que está tocando. Lo que uno toca son los tendones de los músculos. Claro, son los vos te fijas, si haces algún ejercicio en gimnasia y vos mirás de costado, vas a ver cómo se marcan. Entonces, si estás tanto peroné o tibia, pero eso no son ligamentos, son tendones musculares. Son tendones. Okay, un ligamento no se puede tocar así. No. Perfecto, son tendones. Muchas gracias, profe. Son tendones musculares. Bueno, articulaciones de la... Sí. En ese mismo video del tema que nutre los meniscos, dice ayuda inhibición, algo así. Eso lo ven en histología. Inhibición es como algo que absorbe, en biología uno lo ve cuando estudia las plantas. Es como algo que absorbe, ¿sí? Gracias. Profe, disculpe. Sí. ¿Hay anastomosis de esas arterias superiores y arterias inferiores? Claro, por eso es una red articular, se anastomosan todas las articulares. Sí, las articulares de la poplitea se unen unas con otras y forman toda una red articular. Sí. No se deliren con esto, chicos, no da para más el tema, ¿eh? Hay que saber de esa anastomosis. Tienes irriga, punto, ramas de la poplitea, chau. No pierdan el tiempo con eso. Bueno, articulaciones de la pierna, chicos, por favor. Ojo con esto, no metan la pata. La tibio-peronia superior es una articulación plana, porque las carillitas son superficies planas. Ahora, la tibio-peronia inferior, cuando yo la estudié a la edad de ustedes, también era una plana huartrodia. Ahora, entre tibia y peroné pasa lo mismo que entre radio y cúbito, ¿sí? Ocupando el espacio entre los cuerpos de los huesos está la membrana interósea tibio-peronia. Esa membrana se va a interponer entre las superficies articulares de la tibio-peronia inferior. Por eso se la considera también una sindesmosis. Justamente por eso se lo aclaro acá. Porque entre las superficies articulares se interpone la misma membrana, esa membrana interósea. El que tiene algún librito más viejo, ¿sí? Algún libro de los padres o algo, si se fijan van a ver que figuran las dos como articulaciones artrodias, porque planas ni se las llamaban en esa época. Ahora dijeron pero la misma membrana también se interpone entre las superficies articulares. Entonces la tibio-peronia inferior se la considera una sindesmosis, ¿se acuerdan? Una articulación fibrosa. Si ustedes ven acá la imagen, entonces tenemos, esa es la tibio-peronia superior, y fíjense, ¿ven? Ahí está la membrana interósea, esta se interpondría entre las superficies articulares, entonces todo se considera una sindesmosis. Esto es una sindesmosis, la tibio-peronia inferior también es una sindesmosis. ¿Sí? Nada más de estas articulaciones, simplemente saber eso. Bueno, una región muy importante que tenemos, que algo habíamos nombrado, que era, ¿sí?,
la región de la fosa poplitea o hueco popliteo, que es este hueco que tenemos por detrás de la articulación de la rodilla, está en la región posterior de la rodilla. Entonces, fosa poplitea o hueco popliteo, que se describe clásicamente con forma de rombo. Tan popular como vimos la semana pasada el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Pregunta para 4, algo elemental, básico, límites y contenido de la fosa poplitea. Ahí tenemos una muy linda imagen. Ahí tenemos el rombito, ahí se ve perfecto, ¿sí? Ahí lo vemos muy bien. Entonces, comenzamos con los límites superiores. Supero-externo o superolateral, como les guste más, tenemos justamente el tendón del bíceps, el que llegaba a la cabeza del peroné. Eso sería superoexterno o superolateral. Superointerno tenemos el semitendinoso, que es este, y este más gordo grandote que estaba por abajo era el semimembranoso. Esos serían los límites superiores. Superoexterno o superolateral el bíceps, superointerno o superomedial, semitendinoso y semimembranoso. Y abajo, los dos límites inferiores están dados por, según la nomenclatura que usen, el músculo gastrocnemio con sus dos porciones, medial y lateral, o el nombre popular quiere hablar de los músculos gemelos, que uno hablaba de gemelo externo, que son los que se marcan bien cuando uno está pedaleando en la bicicleta, uno mira la parte posterior de la pierna y se marcan muy bien. Bueno, es lo mismo. Entonces, le digo gastrocnemio, un nombre para mí espantoso, porción lateral o porción medial, o directamente los músculos gemelos. ¿Sí? Ahí les pongo el cartelito, así si quieren para la foto, les queda completito cuáles son los límites. Algo básico, Si pensamos en esos son los límites obviamente más populares. Si uno dijera, bueno, y límite anterior, o si uno dijera el piso, ¿qué tendríamos acá en el piso? Bueno, y uno diría, y estaría la cara posterior de la articulación de la rodilla, obviamente con la cápsula, y los ligamentos que formaban el ligamento posterior, ¿qué teníamos? El popliteo oblicuo y el popliteo arqueado. Entonces, eso sería el piso de... No es lo más preguntado siempre es esto, pero ya le dijera, bueno, ¿y el piso? Bueno, el piso sería ese, la cara posterior de la articulación de la rodilla, con el ligamento posterior que lo formaba el popliteo oblicuo y popliteo arqueado. Y si les preguntaran, ¿y hay algún músculo? Y bueno, está un pequeño musculito que les mostraba antes en la imagen, que sería el músculo popliteo. Eso sería el piso. Y acá arriba habría algo, y acá es lo que yo les decía, todo esto está cubierto por grasa. Pero uno lo que dice tejido celular subcutáneo, ¿sí? Todo esto está cubierto por grasa. Esos son los límites. Cuidado que hay un micrófono abierto, chicos, por favor. Con respecto al contenido, como siempre es como pasa lo mismo que en el triángulo femoral. Hay un contenido, algo principal y algo accesorio. Contenido. La arteria poplitea, la vena poplitea, que ahí está recibiendo la safena menor o externa. Recuerdan que en el triángulo femoral teníamos la vena femoral que recibía la safena magna. Bueno, acá en la fosa poplitea tengo la vena poplitea que recibe la safena menor. Y ahí esto ya lo habíamos comentado la semana pasada. El nervio ciático, allí es donde se dividen sus dos ramas terminales. Aunque muchas veces cuando uno veía los preparados veía que el ciático muchas veces viene ya dividido de más arriba. Pero lo clásico, lo que figura en los textos, es decir que en la fosa poplitea el nervio ciático se divide en sus dos ramas terminales que son el peroneo común, recordarlo de común porque hay tres nervios peroneos, peroneo común, y el nervio tibial. Ese es el contenido que no me puedo olvidar. En forma accesoria, obviamente tengo linfáticos,
y tengo esta ramita del plexo sacro, que es el cutáneo femoral posterior. Pero lo principal es esto, la arteria, la vena poplitea y el nervio ciático. Esperen que voy a apagar la estufa, que me agarro calor. Esperen. Ahí volví. Entonces, si volvemos a ver esta imagen, fíjense, el elemento más profundo que vemos, imaginándolo no en posición anatómica, sino como lo estamos viendo, ¿ven? La arteria poplitea sería el elemento más profundo. Luego tenemos la vena poplitea, ¿ven? Ahí está recibiendo la safena menor. Recuerden que la safena menor corresponde al sistema venoso superficial. Y ahí tenemos el nervio ciático dividido. El que se va hacia afuera, fíjense que acompaña el recorrido del bíceps, ¿sí? El que se va hacia afuera es el peroneo común. El que sigue derechito hacia abajo, ese es el nervio tibial. ¿Sí? Imagen cadavérica, lo mismo que tenemos la imagen cadavérica. Como dijimos, el límite superoexterno, superolateral el bíceps. Superinterno, superomedial, el más chiquito que está por encima es el semitendinoso. Este más gordo, grandote que está abajo es el semimembranoso. Los dos límites inferiores, los músculos gemelos o las dos porciones del gastrocnemio. Estamos diciendo lo mismo, lateral y medial. Contenido entonces, el elemento más profundo, la arteria poplitea. El que sigue es la vena poplitea, acá la safena menor no la veo, y ahí están los dos nerviecitos que mencionábamos recién, que es la división del ciático. El que se va hacia afuera es el peroneo común, y el que sigue derechito hacia abajo es el nervio tibial. Bien sabido esto, es muy popular, por eso les digo, tanto como era el triángulo femoral, esas regiones topográficas que siempre alguna preguntita de alguna va a caer, o límites o contenido, alguna preguntita de estas va a caer. Bueno. No. Matías, si querés decir algo, no te escucho, ¿eh? Se escucha un ruido de fondo nomás. No sé. Bueno. Así terminaríamos esta primera parte de la clase. Espero que no estén como Tom, poniéndose la cintita en los ojos para no dormirse. O como estos bomboncitos de cachorritos de Golden, uno más lindo que otro. Bueno, ¿alguna duda, alguna preguntita hasta acá? ¿Alguna inquietud? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Ese nervio ciático se diferencia en el nervio tibial allí o se divide ese nervio ciático? El nervio ciático son las dos ramas terminales del nervio ciático, el peroneo común y el tibial. Allí se divide en sus dos ramas terminales. ¿Ahora se me escucha, profe? Ahora sí. Entre el peroneo común y el nervio tibial se veía otro nervio finito. O sea, no, es el mismo, no, esa es la misma división, es la misma división del peroneo. No, siempre vos vas a ver, si estás en el preparado, ves el nervio principal de mayor tamaño y siempre algún filetito nervioso que se desprende, que son las ramitas que van a los músculos. Vos vas a ver ahora que el nervio tibial inerva toda región posterior. Entonces, si vos estuvieras con el preparado, ves como los pequeños filetes nerviosos que llegan a los músculos. Bueno, ¿seguimos? ¿Están despiertos? Consulta. Sí. Los meniscos, ¿para qué eran? O sea, ¿qué función cumplían? Y estaba, lo tenías en la imagen de ahí. Aumentan la superficie de los cóndilos tibiales. Está bien, gracias. Y como siempre, que hay un menisco, amolda mejor una superficie articular con la otra. La articulación funciona mejor. Es como les digo siempre, como que vos te sentás ahora en un almohadoncito, vas a estar más cómoda. Bueno, el menisco le brinda como esa comodidad a la articulación. Lo principal es eso, aumenta la profundidad. El cóndilo tibial no es profundo, entonces aumenta la profundidad del cóndilo tibial. Esa es la función principal. Gracias. ¿Estamos? Profe. Sí.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? Me parece que había escuchado algo. Bueno, ¿no? Bueno, hablemos un poquito entonces de irrigación. Me imagino que la arteria femoral ya la tendrán bien estudiada, ¿sí? Acá la arteria femoral ya está llegando. Miren lo que es la red articular de la rodilla, para los que me preguntaban. ¿Ven? Uno habla de las arterias articulares, pero miren el enjambre de ramitas que tienen, ¿sí? Muy bien, arteria femoral. Acá va a cambiar de nombre. ¿Por dónde está pasando? ¿Cómo se llama esta abertura que estoy señalando? Perfecto, muy bien, así me gusta. Muy bien, ahí cambia de nombre la arteria femoral. En esta imagen se ve claro. Recuerdan que el hiato aductor era esta abertura que presentaba justamente el músculo aductor mayor entre sus inserciones femorales, ¿sí? Acá tenemos las inserciones en la línea áspera, ¿recuerdan? Y aquí en el cóndilo femoral interno o medial. Ese es el hiato aductor. Bueno, ahí vemos claramente la arteria femoral. Fíjense que antes, la última ramita que da, la que les dije antes, ¿ven? Esa es la descendente de la rodilla. La última ramita que da antes ya de transformarse en poplitea. Esta es una vista anterior. Atraviesa ese hiato aductor. Ahora vemos la vista posterior. Esto ahora lo dimos vuelta. Ahí vuelvo a ver el hiato aductor y acá se transformó entonces en arteria poplitea. Como les dije siempre, yo tengo que saber muy bien dónde empieza y dónde termina cada arteria. La arteria femoral decíamos que nacía ¿dónde? En la laguna muscular. Perfecto, la arteria femoral iba de la laguna vascular al hiato aductor. La arteria poplitea, entonces, ¿dónde nace? Bueno, la arteria poplitea nace en el hiato aductor. Ahora vamos a ver ahora hasta dónde llega, dónde decimos que termina. Y acá fíjense las ramas colaterales de la poplitea, las ramas más importantes que nos da la arteria poplitea, las ramas colaterales, son las arterias articulares. Fíjense, ahí estamos viendo las dos articulares superiores y ahí las dos articulares inferiores. Las ramas articulares son ramas colaterales de la poplitea, lo mismo que va a dar ramas musculares, todas las arterias dan ramas musculares. Esas son todas ramas, ¿sí? Todas ramas colaterales. Ahora vamos a ver dónde llega la poplitea y cuáles son sus ramas terminales. Acá, ¿qué estoy viendo? Ahí estoy viendo el nervio ciático. Llegamos, fíjense, acá estamos atrás de la rodilla, o sea que acá estamos en el hueco popliteo. Bueno, ahí están las dos ramas del ciático, ¿ven? El que sigue derechito hacia abajo, el nervio tibial. El que va hacia afuera, fíjense que se dirige hacia el peroné, ese es el peroneo común. Peroné común. ¿Ven? Ahí se ve bárbaro. ¿Sí? Sí. Muy bien, ahí tenemos. ¿A dónde llega la arteria poplitea? Al arco tendinoso del sóleo. Nace en el hiato aductor y termina en el arco tendinoso del sóleo. Es contenido del hueco popliteo, fosa poplitea. Ramas colaterales, ahí las tenemos. Esas son las ramas articulares. Acá le ponen una G porque es genicular, es lo mismo. Ahí tenemos las arterias articulares. Y ahí se transforma, atraviesa el arco tendinoso del sóleo y nos da las dos ramas terminales. Las ramas terminales son tibial anterior y tibial posterior. Tibial anterior y tibial posterior. La arteria peronea que ven acá, fíjense en el esquemita, es rama de la tibial posterior. Por favor, ese es un error frecuente. Entonces, la arteria poplitea nace en el hiato aductor y termina en lo que llamamos arco tendinoso del sóleo, justamente una arcadita que se hace a nivel del músculo sóleo. Es contenido de la fosa poplitea. Como ramas colaterales se destacan las arterias articulares para la articulación de la rodilla. Tengo también arterias musculares, no me aportan mucho. Ramas terminales. Cuando atraviesa el arco tendinoso del sóleo me da dos ramas terminales. Tibial anterior, tibial posterior. La peronea que ven ahí, si fijan, si miran con claridad, la peronea, por favor, es rama de tibial posterior. Es rama colateral de tibial posterior. No la metan como rama terminal, que es un error frecuente. Sí. Puede ser que el nervio tibial... Ay, sale con un montón de ruido, no te digo nada. A ver. Vamos de vuelta, a ver.
escucha mejor. A ver, sí, sale como con mucho, pareces un robot hablando, se escucha mucho. A ver. Si no, cualquier cosa, déjame un mensajito en el chat y yo al final de la clase lo veo, cualquier cosa. No sé si los auriculares influyen, desconozco. Acá vemos la imagen, fíjense. Ahí tenemos otra vez la arteria poplitea, ¿ven? Otra vez vemos las arterias articulares, ¿sí? Bueno, ahí tenemos. Hay un micrófono abierto, chicos, por favor. Ahí tenemos el músculo sóleo, como dijimos, ¿sí? El arco tendinoso del sóleo. Bueno, y ahí se transforma, ¿ven? Y ahí nos da las dos ramitas terminales. Tibial anterior, que ahora vamos a ver, como el nombre lo dice, va a ir hacia la región anterior. Fíjense que ahí está atravesando la membrana interósea, tibial anterior, y la que sigue derechito hacia atrás, que es tibial posterior. La peronea, subrayado y con colores, por favor, la arteria peronea es rama colateral de la tibial posterior. No es rama terminal de la poplitea, ¿eh? No metan la pata. Profe, ¿podría decir que es como la arteria peronea es la terminal del tronco tibio peroneo? No existe más lo del tronco tibio peroneo, por eso acá está entre... Tronco tibio peroneo es una terminología antigua que ya no se usa más. Antes sí, por eso no quiero confundirlos. Antes se hablaba, sépanlo así, ramas terminales, tibial anterior, tibial posterior. La arteria peronea, rama colateral de tibial posterior. Tronco tibio peroneo es una terminología que ya no se usa más y los va a confundir. Volvemos a ver entonces, ahí coloreadita, la arteria poplitea, las articulares, lo que nos interesa ahora entonces. Tibial anterior, tibial posterior. La arteria tibial anterior, obviamente se va a dirigir hacia adelante, entonces va a atravesar, esto que estoy viendo acá, que es la membrana interósea, la membrana interósea tibio-peronea. Atraviesa esta membrana interósea y se va a dirigir hacia la región anterior de la pierna. En tanto tibial posterior, no, va a continuar por la región posterior. Eso es fácil de acordarse. Tibial anterior, tibial posterior. Ahí ven claramente lo que les decía, ¿ven? Peronea naciendo de tibial posterior. Ahí tenemos, ahí está la tibial anterior. Atravesó esa membrana interósea y ahí la vemos descendiendo por la región anterior de la pierna, obviamente en relación con este músculo que tenemos acá, que es el músculo tibial anterior, obviamente. ¿Qué nervio acompaña? Pregunta de examen. ¿Qué nervio acompaña a la arteria tibial anterior? Fíjense, ahí está descendiendo, ahí yo veo un nervio que la acompaña en su descenso. Bueno, el nervio que la acompaña es el peroneo profundo, que es rama del peroneo común. El nervio que acompaña a la arteria tibial en su descenso por la pierna es el nervio peroneo profundo, que es rama del peroneo común. ¿Cómo termina la arteria tibial? Bueno, la arteria tibial se va a transformar, va a terminar, ahí lo tenemos remarcadito en rojo, como arteria dorsal del pie, también conocida como arteria pedia. Arteria en la que tomamos el pulso, lo van a ver en semiología, para tomar el pulso pedio. Entonces, la arteria tibial anterior es rama terminal de la arteria poplitea, tiene que dirigir, porque nace atrás, entonces se dirige hacia adelante atravesando la membrana interósea, desciende por la región anterior de la pierna en relación al músculo tibial anterior, y la acompaña en su recorrido el nervio peroneo profundo, porque recuerden que no existe el nervio tibial anterior, o sea, hay un nervio tibial que está atrás. Entonces eso se los aclaro porque uno dice, ¿y arteria tibial? ¿Y qué nervio acompaña la arteria tibial anterior? ¿Y será el nervio tibial anterior? No existe el nervio tibial anterior. El nervio es el peroneo profundo. Ojo, por favor, con eso, que se pueden equivocar. La arteria, ¿en qué se transforma la arteria tibial anterior? Bueno, termina su rama terminal en el dorso del pie, justamente, como arteria dorsal del pie o arteria pedia. Nos vamos a la región posterior, acá volvemos a ver. Ahí vemos la tibial anterior, que se va para adelante, y esta es tibial posterior. La rama colateral más importante que me da la tibial posterior es la arteria peronea. La arteria tibial posterior
transcurre entre los dos planos musculares que tengo en la región posterior de la pierna, transcurre entre los dos planos musculares de la región posterior de la pierna. ¿Y qué nervio la acompaña? Acá sí es el nervio tibial, pero nervio tibial es uno solo y no se llama ni anterior ni posterior, es solo nervio tibial. Entonces, la arteria tibial posterior la acompaña el nervio tibial. ¿Cómo termina? Tibial anterior dijimos que se terminaba como dorsal del pie o pedia. La tibial posterior, ahí la vemos, ahí está la arteria tibial posterior, finaliza dando las arterias plantares. Tibial anterior me termina dando la dorsal del pie o pedia. La tibial posterior me termina dando las arterias plantares, que me van a formar estos arcos plantares que veremos la semana que viene. Profe, disculpe, ¿cómo es que se llama la arteria colateral importante de la tibial posterior? Peronea. Peronea. ¿Estamos? Gracias, profe. Si nos vamos entonces a la inervación, esto es lo que acabamos de decir, justamente en la fosa poplitea teníamos el nervio ciático dividiéndose en sus dos ramas terminales, el nervio tibial y el peroneo común. Ahí lo volvemos a ver, ¿sí? Nervio tibial, nervio peroneo común. ¿Qué es lo que va a hacer cada uno, sí? El nervio. Ahí tenemos, acá, esperen, no, vamos acá. Empezamos por el nervio tibial. El nervio tibial, entonces, sabemos dónde nace. En la fosa poplitea. Desciende juntamente con los vasos popliteos. Va a pasar, fíjense, acá está el sóleo. ¿Por dónde pasa? Va a pasar por debajo del arco tendinoso del sóleo e ingresa en la cara posterior de la pierna. Repasamos, nervio tibial, nace en la fosa poplitea, desciende juntamente con estos vasos popliteos, va a pasar por debajo del arco tendinoso del sóleo y llega a la cara posterior de la pierna. ¿A qué arteria va a acompañar? Lo vimos recién. El nervio tibial va a acompañar a la arteria tibial posterior. El nervio tibial acompaña a la arteria tibial posterior. El nervio tibial le va a dar inervación a la región posterior de la pierna, justamente. En la pierna hay 3 grupos musculares. Bueno, la región posterior de la pierna la va a inervar el nervio tibial. ¿Cómo termina el nervio tibial? Dando los nervios plantares. Y tenemos un interno lateral y medial, ¿sí? Entonces el nervio tibial finaliza, va a finalizar dando los nervios plantares. Ya la semana que viene que vemos tobillo, les voy a decir puntualmente por dónde hay un lugar puntual por donde pasa el tobillo, pero eso lo vemos la semana que viene. Es un detalle. El peroneo común. El peroneo común, les dije, este se va hacia afuera, va a rodear justamente, va a rodear la cabeza del peroné, ahí se ve muy bien, ¿ve? Rodea la cabeza del peroné y ahí se divide en sus dos ramas terminales. Peroneo profundo y peroneo superficial. Ese es el nervio. ¿Vieron que a veces estamos mucho tiempo cruzados de piernas? Y uno después, uno dice, se me durmió la pierna. Bueno, eso es justamente porque al estar cruzado de piernas, hago compresión en esta zona. Entonces, el nervio peroneo común también nacía en la fosa poplitea, se dirige hacia afuera en relación al tendón de qué músculo, el tendón del bíceps, ¿sí? ¿Dónde se insertaba el bíceps? Cabeza de peroné. ¿Dónde se divide el nervio peroneo común? Cabeza de peroné. Entonces, obviamente lo acompaña. Y ahí se dividen sus dos ramas terminales. Peroneo profundo, peroneo superficial. El peroneo profundo va a inervar la región anterior de la pierna y es el que acompaña a la arteria que vimos antes, que era la arteria tibial anterior.
peroneo profundo, región anterior de la pierna. Y el peroneo superficial se va a ir a la región lateral de la pierna y va a inervar esa región. En la pierna yo tengo 3 grupos musculares, anterior, lateral y posterior. Entonces, la región anterior, inervada por el peroneo profundo. La región lateral, inervada por peroneo superficial. Y la región posterior, inervada por el nervio tibial. ¿Estamos? Ahí podemos ver, ¿ven? Ahí tienen la imagen cadavérica, peroneo común, dividiéndose a nivel de la cabeza del peroné en peroneo profundo y superficial. El profundo, región anterior de la pierna, en relación con este musculito que es el tibial anterior. ¿A qué arteria? Pregunta de examen. ¿A qué arteria acompaña el nervio peroneo profundo? Recuerden, ahí la ven. Ahí están los dos, a la arteria tibial anterior. ¿Sí? Bueno, se bancan 10 minutitos más, si no lo termino acá, como ustedes me digan. Profe, Sí, profe. usted puede solamente volver una diapositiva para yo sacar una fotito, por favor. ¿Está? Sí, con el cartelito abajo. No, la próxima, creo. Sí. Acá dice nervio fibular, obviamente es lo mismo que nervio peroneo. Muchas gracias, profe. Bueno, de los músculos no voy a tener tiempo ahora de dar las inserciones, igual no son tan trascendentes como las que vimos en muslo la semana pasada, pero sí quiero que tengan idea de las funciones y de la inervación. Entonces, con esto terminamos. Entonces, hay 3 regiones, como dijimos recién, de músculos de la pierna: anterior, lateral y posterior. En la región anterior tenemos el tibial anterior, el musculito este que nombrábamos recién, el extensor largo de los dedos. Recuerden que siempre lo mismo que pasaba en miembro superior. Cuando digo de los dedos, es para estos 4 deditos, nunca para el dedo gordo, ¿sí? El extensor largo del dedo gordo, se le puede decir dedo gordo, está aceptado. Si uno quiere un nombre más paquete, alux. Y este pequeño musculito, el tercer peroneo anterior, que es un músculo inconstante. Esa es la región anterior de la pierna. ¿Ven lo que les digo antes? Miren la cara medial de la tibia. ¿Ven que no se inserta ningún músculo? Ahí se ve bárbaro. Por eso, si uno tiene un golpe, lo que duele, porque golpea directamente el hueso, o la posibilidad de fractura, porque no tiene protección. Fíjense esta zona. ¿Sí? Muy bien. Región anterior. Lo que me interesa sobre todo que recuerden, porque hay algunos términos importantes. Con el pie. El pie yo digo, bueno, hago flexión y extensión, pero cuando yo hablo de ese movimiento no se dice flexión y extensión. Cuando yo llevo el piecito así hacia arriba, como cuando hago jueguito con la pelota, eso es lo que se dice flexión dorsal. Cuando me pongo como si fueran puntas de pie, eso es flexión plantar. Cuando vemos articulación de tobillo, yo les pregunté qué movimientos hace, la respuesta no es flexión y extensión, es flexión plantar y flexión dorsal. Entonces, flexión plantar, ahí por eso me gusta esta imagen, creo que es bastante clara. Flexión plantar, asócienlo cuando se ponen en puntas de pie. Flexión dorsal, cuando llevo así el piecito hacia arriba, justo como cuando uno quiere hacer ese jueguito con la pelota para que no toque el piso, bueno, eso es flexión dorsal. Y el otro movimiento, recuerdan, esto lo habíamos visto en la primera clase, cuando vimos los movimientos, hablábamos de movimiento de inversión y eversión. Inversión, ven que el pie va hacia adentro, eversión va hacia afuera. El tibial anterior me hace flexión dorsal e inversión del pie. Inversión, recuerden, como les puse acá abajo, hacíamos aducción y rotación interna. Aducción y rotación interna. El extensor largo de los dedos, obviamente el nombre me dice la función, pero hace flexión dorsal del pie. También hace flexión dorsal del pie.
¿Quién los inerva? Estamos en región anterior de la pierna. ¿Quién era? El peroneo profundo. Peroneo profundo. Región anterior de la pierna, peroneo profundo. Saquen fotitos así, les queda bien para estudiar en casa. Porque los textos a veces sin ningún dibujito, ningún color, creo que así queda más didáctico para estudiar. Inversión es aducción, ¿no? ¿Está bien o no? Inversión es aducción y rotación interna. Sí. Acá lo tenés. Aducción y rotación interna. El piecito, como cuando te torces el tobillo, eso es inversión. El piecito va hacia adentro. Perfecto, gracias. El extensor largo del dedo gordo, obviamente me lo dice el nombre. Y el tercer peroneo les dije que es un musculito que es inconstante. Sería un ayudante del extensor de los dedos. No demasiado trascendente. Pero todo es peroneo profundo. Todo eso es peroneo profundo. Región lateral. Tengo dos musculitos solos. Este que vemos acá se llama peroneo largo, y este más chiquitito, que me queda un poquito más abajo, peroneo corto. Nada más. En la región lateral solamente esos dos músculos, los peroneos, largo y corto. Funciones de estos dos músculos. Y estos me hacen, fíjense, lo opuesto a lo anterior. Esto me hace flexión plantar, flexión plantar, acuérdense cuando me pongo en puntas de pie, y me hace eversión, que es el movimiento opuesto a la inversión. Es abducción y rotación externa. Creo que esta imagen está bastante clara también. ¿Cuál era el nerviosito que iba hacia afuera? El peroneo superficial. Peroneo profundo para la región anterior, peroneo superficial para la región lateral. En la región posterior tenemos dos planos. En la región posterior vamos a tener dos planos. Tenemos el tríceps. Sural significa pierna. La palabrita sural la relaciono siempre con pierna. El tríceps sural está formado por tres vientres musculares. Las dos cabezas del gastrocnemio o los llamados gemelos. Y el sóleo, que lo nombramos. Eso forma el tríceps. Y el otro es el pequeño plantar, que no es demasiado trascendente. Acá tenemos, ¿ven? Esto es este que ven acá, ese es el gastrocnemio, con sus dos cabezas, o el gemelo, y ese es el famoso tendón de Aquiles, o tendón calcáneo, ¿sí? Y ahí ponemos la otra imagen, ahí está. Acá saqué, levanté el gastrocnemio, y este que ven acá abajo es el sóleo. Entonces ahí tienen el tríceps. Gastrocnemio con las dos cabezas o los dos gemelos. Estos son los que les digo que se marca cuando uno pedalea en la bicicleta. Si se fijan se ve muy bien. Y el que está abajo de ellos, ese es el sóleo. Los tres forman el tríceps sural. Y este es el pequeñito plantar, que es más tendón que músculo. Pues ese es el musculito y tiene este largo tendoncito que termina uniéndose al tendón del tríceps. Ese es el primer plano. Sí. El tendón de Aquiles entonces en la región anterior. No, y acá estamos en región posterior. ¿Cómo en región anterior? Perdón. No, el tendón de Aquiles es el tendón del tríceps. Y se inserta en el hueso que forma el talón, que es el calcáneo. Ese es el calcáneo. El hueso que uno se toca cuando dice el talón, bueno, ese es el calcáneo. Fíjate que ahí se inserta. Por eso se llama tendón de Aquiles o tendón calcáneo. Es el tendón del tríceps. Es la inserción distal del tríceps. En el segundo plano tenemos este pequeño musculito que habíamos nombrado para el piso de la fosa poplitea, el músculo popliteo. Luego tenemos también el tibial posterior, el músculo tibial posterior. El flexor largo de los dedos, como siempre, los últimos 4 dedos. Y el flexor del dedo gordo. Esos están, estos tres, perdón, el popliteo no, estos tres están por debajo del tríceps.
Con respecto a las funciones, volvemos con estos nombres. El tríceps y el pequeño plantar hacen flexión plantar del pie. Me pongo en puntas de pie. Lo mismo que el tibial posterior. El tibial posterior hace también inversión del pie. Ahora va a salir un cuadrito, ¿eh? Ahora va a salir un cuadrito final con todo. Flexor largo de los dedos es fácil. Bueno, flexiona los 4 dedos, el flexor del dedo gordo, ¿sí? Lo que más me interesa que recuerden es quiénes hacen flexión plantar y flexión dorsal, quiénes hacen inversión y quiénes hacen eversión. Eso es lo más tomado. Inervación, como dijimos, región posterior, nervio tibial. Cuadrito final. Ahí tenemos otra vez, para que nos quede claro. Flexión dorsal, flexión plantar. La flexión plantar sería la extensión, pero le pusieron este nombre. Entonces, tranquilamente, ¿cuál de los siguientes músculos hacen flexión dorsal o cuál no hace flexión dorsal? Así que saquen de acá una linda foto. Músculos que hacen flexión dorsal. El tibial anterior, el extensor largo de los dedos y el extensor largo del dedo gordo. Músculos que hacen flexión plantar. Los peroneos, largo y corto, los de la región lateral. El tríceps y el pequeño plantar y el tibial posterior. Saquen una foto, háganme caso. ¿Cuáles hacen flexión dorsal? ¿Cuáles hacen flexión plantar? Es lo más tomado de músculos de pierna. Acá tenemos imagen, inversión y eversión. Los que hacen inversión son los dos tibiales, tibial anterior, tibial posterior. Los que hacen eversión son los peroneos. Sépanlo bien. ¿Sacaron fotitos? Bueno, eso sería entonces lo más importante de hoy. Acá está el galán de ojos celestes que vive en mi casa. Así que estudien mucho, que nos queda poquito. Nos queda esta semana, la otra, así que a meterle pata.